esta discusión y esta disputa dentro de la comisión es el diputado nacional por Unión por la Patria, Carlos Heller. Así que tenemos el placer de poder charlar con él. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, primero me gustaría tu impresión sobre cómo está funcionando esta comisión, que parece que básicamente no va a tener mucha utilidad, ¿no? Nosotros hemos fijado posición pública al respecto, sí. Y así que no hago más que repetir eso. Más allá de que tenemos una opinión absolutamente crítica del contenido de esta llamada ley ómnibus, así como lo tenemos respecto del DNU, que todos tienen un mismo objetivo, que es sacar al Estado del medio y dejar al mercado como árbitro de todas las cuestiones que hacen a la vida de las personas, de las sociedades, de las empresas y de todo lo que se nos ocurra. Hemos dicho que la diversidad de temas que están contenidos en ese proyecto requerían que por lo menos se convoque a 25 comisiones. Sí. Y además que se legislen los temas en particular para que de verdad se pueda debatir. Bueno, ellos hicieron una cosa de convocar a 3 comisiones en una reunión múltiple de todas juntas, lo cual es un gran escenario con todos juntos participando, y en ese caso esa amplitud va en contra de la profundidad. Claro. Es decir, porque se trata de eso. Pero la primera cuestión que a mi juicio encierra es el desprecio que desde el gobierno se tiene por el rol del Parlamento, y que no hay que dejar de decirlo una y otra vez. El rasgo distintivo entre una democracia y un gobierno autoritario es la existencia del poder legislativo. Cualquier tipo de gobierno tiene poder ejecutivo y cualquier tipo de gobierno tiene poder judicial. Lo que no tienen los gobiernos que no son democráticos es poder legislativo. Dar el discurso de espalda al Parlamento es una señal, y decirle al Parlamento que hay que tratar todo rapidito, y si no nos lo aprueban las consecuencias van a ser peores, y además tienen que aprobar todo a libro cerrado y rápido. En primer lugar es de una gravedad institucional muy alta, insisto, porque implica una subestimación del ámbito de representación de lo que llamaríamos el poder popular. La Constitución argentina dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes, y según esa Constitución los representantes del pueblo son los diputados de la Nación. Claro. Hay que leer la Constitución nada más. Entonces esa supuesta autoridad que le da la legitimidad del voto popular al presidente es tan legítima como la que tiene cada uno de los diputados y diputadas que integramos la Cámara de Diputados. Ahora, Carlos, mira, ¿cuántos años tenés de hombre, de militante político, de dirigente político? ¿Cuántos años? Más o menos. Bueno, a ver, yo empecé a los 15 años en el centro de estudiantes. Claro. Así que sacá la cuenta, me da vergüenza. No haga la cuenta, pero bueno, desde los 15 años. Ahora digo, ¿viste alguna vez que haya en un gobierno, en un espacio político, en este caso es una ley ómnibus, un decreto que reúna tanta modificación de tanta ley y nada a favor de la ciudadanía? No sé, qué sé yo, hacer encuestas si la dictadura era peor o menor. Yo ayer decía en la intervención que hice en el debate, recordaba un reportaje que Felipe Piña le hizo a Martínez Dios en el año 95, donde Martínez, buscalo que es interesantísimo, poné Piña Martínez Dios y te va a salir, y donde Martínez Dios le dice a Piña que ellos no pudieron hacer todo lo que querían porque carecían de la legitimidad que tiene un gobierno electo por el voto popular. Y entonces, insisto, en el 95 decía, por ejemplo, el gobierno de Menem, decía Martínez Dios, como el de Margaret Thatcher,
tienen la legitimidad que le da el voto popular y por eso pueden llevar a fondo las reservas que hacen falta. Y nosotros en el gobierno nuestro no pudimos hacerlo porque nos faltaba esa legitimidad. Es interesantísimo ese reportaje. Por eso digo, la legitimidad es indudable. Nadie le puede cuestionar al gobierno que ganó las elecciones. Podemos discutir la segunda vuelta, todo lo que se quiera decir, pero es lo que dice nuestra Constitución, nuestras leyes, y ganaron legítimamente. Ahora, ¿no perdés la legitimidad cuando no cumplís tu propio compromiso electoral? Obvio, no. Bueno. Sí, la legitimidad sí, no perdés la legalidad. Ok, claro. Pero claro. Todo eso alguna vez lo hemos charlado, sí, tomando un café. En este tipo de cuestiones, desgraciadamente, no alcanza con tener razón, tenés que tener mayoría. Está muy bien. Porque pragmatismo. Pragmatismo puro. No es pragmatismo puro. ¿Por qué? La ley es así. ¿Cómo se determina la razón? Los cuerpos colegiados funcionan sobre la base de mayoría. Nosotros en la gestión anterior aprobamos más de 200 leyes sin tener mayoría, negociando la construcción de mayorías concretas alrededor de distintos puntos, que no eran siempre las mismas. Es decir, desde nuestro bloque, en temas determinados, se construyeron mayorías que permitieron avanzar, y cuando no lográs constituir esa mayoría no podés avanzar. ¿Qué quiero decir? Que cuando se trató el tema de las universidades, tal vez la mayoría la construimos con algún sector, que no es el mismo que cuando discutimos la ley de gas licuado. Claro. Y entonces el Parlamento es el ámbito de búsqueda de construcción de consensos y de construcción de mayoría. En este debate que estamos ahora, es muy probable que cuando llegue el momento del tratamiento, seguramente a partir de la semana que viene, cuando las comisiones tengan que generar dictamen, haya distintas mayorías que se constituyan alrededor de distintos puntos. El gobierno está maniobrando y por eso todos los días dice vamos a modificar esto, vamos a sacar esto otro, pero no porque haya cambiado de opinión, porque le dicen desde los sectores que están dispuestos a apoyarlos en general que hay cuestiones particulares en las que no están dispuestos a apoyarlos. Y nos vamos a encontrar con esa cuestión en el tratamiento, cuando es muy probable que se apruebe en general el proyecto que manda el Ejecutivo, pero que se le introduzcan cambios cuando se discutan en particular. Ahora bien, yo lo digo esto además como una advertencia, porque es posible que el gobierno nos esté haciendo el cuento de la vaca y haya puesto mucho más cosas de las que en definitiva supone que puede obtener, para después sacar unas cuantas, decir que hizo concesiones y quedarse con el núcleo de lo que le importa, que es el desguace de la cosa pública. Advierto esto para que lo tengamos presente, porque por ahí, la boleta única no salió, o la discusión de si se eliminan o no las PASO quedó para más adelante, y esto se puede exhibir como un triunfo de los sectores que cuestionan determinados aspectos del proyecto, pero el corazón del proyecto tiene que ver con la economía. A eso te iba a preguntar, ahí te quería llevar, el tema económico. Se ha dicho mucho, el gobierno ha dicho, señores, no hay plata, no hay plata. Primero, ¿es tan cierto que no hay plata? Y segundo, ¿dónde está la necesidad para llevar adelante semejante ajuste? Yo lo llamo saqueo, porque de verdad que cuando ves el proyecto de ley decís, estás rompiendo todo más que un ajuste. ¿Y cuánto podés sostener una economía cuando el salario no mejora, cuando tenés el número de inflación que se conoció ayer del 25%? A ver, el corazón de la propuesta, que es la desregulación de la economía, se basa en algo que ellos dicen y que naturalizan, que es: tenemos que modificar los precios relativos porque hay precios que están atrasados. Esto lo dicen todo el día. Sí. Ahora, le falta decir que cuando dicen precios relativos, tienen que decir relativos a qué.
los precios relativos atrasados, según ellos, es respecto a otro precio, que es el precio del trabajo o es el precio de la seguridad social. Porque si, como algunos ilusos piensan, una vez que se ajusten los precios de las prepagas y los precios del gas y los precios del colectivo, los salarios se van a ajustar de la misma manera, estaríamos en el punto de partida. El objeto es cambiar los precios relativos respecto al precio que tiene el trabajo y el precio que tiene el sistema previsional, que es lo que se pretende licuar en mayor o menor proporción según le dé la relación de fuerzas. Claro, claro. Ahora, así de sencillo y brutal, si querés, Fernando, porque es realmente brutal. Con toda naturalidad, ayer nos decían, bueno, vamos a sacar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y se lo vamos a pasar al Tesoro. Y como en el fondo hay una cantidad de bonos del Tesoro, ¿y qué sentido tiene que el Estado se deba a sí mismo? Los vamos a neutralizar. Se están quedando con un fondo que fue creado para darle sustentabilidad al sistema previsional, no para pagar las jubilaciones del mes que viene, sino para un momento en que haya una crisis, hay un patrimonio allí acumulado. En definitiva, buena parte viene del origen de cuando el Estado recupera el manejo del sistema previsional, y por eso en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hay una buena parte de ese fondo que son acciones de las principales empresas argentinas. ¿Por qué están esas acciones? Porque esas empresas invertían parte de su patrimonio en las FJP. Y entonces cuando el Estado retoma el tema de las FJP se encuentra con que, qué sé yo, el 20% de las acciones de Ternium están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o de algunos grandes bancos privados. Claro. Y hay hasta del Grupo Clarín una participación societaria que está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y entonces, en vez de conservar esto como un derecho del Estado para poder incluso ver qué pasa en el marco de esas grandes corporaciones, seguramente el objetivo será rifar eso, claro, y que esas empresas recuperen esa parte de su capital. Carlos, te hago una última y agradeciéndote este tiempo, siempre uno aprende mucho escuchándote. Desde la dirigencia política, sin poner nombres porque la verdad que no, me parece que hay una disociación en los tiempos. Hay una porción de la sociedad que entiende que la dirigencia política en general no está apareciendo en los tiempos que la sociedad le exige. Y la dirigencia política, cierta parte de ella te dice, bueno, pará, no podemos equilibrar los tiempos porque como oposición hay que tener una estrategia, ¿no? Entonces, lo que para algunos es un hecho de ausencia, a lo mejor para la dirigencia política no es tal, es pensar una estrategia más responsable. ¿Cómo lo ves? A ver, siempre es más fácil opinar que hacer. Yo lo digo con todo el respeto del caso, y yo entiendo, porque la gente que se siente agredida por estas políticas, claro, quiere que las cosas se resuelvan. Claro. Y quienes actuamos en la política tenemos que también asumir que eso tiene reglas y que esas reglas establecen que la ciudadanía vota cada X tiempo y elige, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad tiene múltiples formas de expresarse. Por ejemplo, la convocatoria de las centrales de trabajadores a la huelga y a la movilización del 24 es una manera de expresar esa visión que la sociedad tiene, la ciudadanía tiene respecto de las políticas que el gobierno lleva adelante, y tiene toda la legitimidad de la representación que ostenta y todo el valor que eso tiene. Es decir, el pueblo, y a través de sus múltiples organizaciones, se tiene que expresar. Claro. Y eso tiene que condicionar el accionar de los partidos políticos, que tienen que ser representación de ese múltiple accionar. Y está todo bien, está bien cuando espontáneamente se junta gente a protestar en el Congreso, o en la Quinta de Olivo, o en la esquina, en cualquier esquina de cualquier ciudad de nuestro país. Son todas expresiones legítimas de la voluntad popular, pero también hay que aceptar que el funcionamiento de las instituciones se rige con la Constitución y con las leyes.
y eso no se puede alterar. Bien. Y yo lo digo con todo el dolor y el fastidio que puedo compartir, no es que, te aseguro que para mí estar sentado ahí y escuchar las cosas que escucho, Sí, me imagino, sí. me duele profundamente, y yo quisiera que sean completamente distintas las cosas. Pero Carlos, sí. Quiere decir que hay que revisar, que no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, que no se hizo bien todo lo que se podía haber hecho mejor, todo lo que sea. Y hay que seguir construyendo la mayor unidad posible de los que pensamos parecido, mirá, no digo igual, de los que pensamos parecido, para impedir que esta gente se lleve puesto a todo lo que bueno que se ha construido en la Argentina y que es lo que ahora quieren romper. Porque Así no vienen a corregir lo malo, vienen a romper lo bueno. Exacto. Y eso es lo que tenemos que advertir, y es lo que vos hacés, lo que hago yo, lo que hacemos muchos, y tiene que seguir creciendo una conciencia, pero también hay que entender que es casi ilógico suponer que el que hace 60 días o 40 días votó a este gobierno acepte simplemente que el gobierno está haciendo las cosas distinto de lo que ellos pensaron y no crea que todo esto es consecuencia de lo anterior. Sí. Esto tiene que madurar, y la maduración de cualquier proceso tiene una cosa. Mirá, termino con esto. Todas las fórmulas de la química y de la física tienen un factor que incluye el tiempo. No hay ninguna sin tiempo. Está muy bien. Carlos Heller, siempre es un placer hablar con vos. Fuerte abrazo. Igualmente, otro para vos. Chao. Diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Heller, un hombre importantísimo de la política argentina.